Hola, muy buenas. Seguimos con economía abierta, última parte del libro. Y bueno, ya estamos acercándonos al examen. Voy a subir unos cuantos vídeos más. Este todavía sigue siendo un tipo de cambio fijo. Luego subiré alguno que otro de tipo de cambio flexible para que veáis la diferencia entre uno y otro. Pero en este ejercicio me habla de una economía abierta, o sea, que tiene, digamos, trato con el exterior. Entonces aquí distinguimos, por ejemplo, como dos zonas, la zona nuestra y la zona, digamos, del exterior. Eso implica que hay dos monedas, la moneda que está en nuestra zona y la moneda que se da en la otra zona. En la nuestra suponemos que es el euro y en la otra zona pues vamos a suponer que es el dólar. Y el tipo de cambio en este caso es fijo. ¿Qué significa eso? Que la autoridad competente, la que se encarga, digamos, de la política monetaria, que en nuestra zona es el Banco Central y, por ejemplo, en Estados Unidos sería lo que es la Reserva Federal, tiene el compromiso, tiene la obligación de mantener el tipo de cambio constante. Recordar que el tipo de cambio lo que hacía era relacionar cómo se cambiaban las monedas de una zona y de otra. Por ejemplo, si el tipo de cambio era 3, significaba que hacían falta 3 monedas de la otra zona para cambiarlas por una moneda de esta zona. O sea, 3 dólares se cambian por un euro. Bueno, pues aquí en este caso la economía es una economía pequeña. Al decir pequeña, que significa que los cambios aquí no van a afectar, digamos, al nivel de renta que pueda haber, por ejemplo, o al tipo de interés que pueda haber fuera de esta zona. Por eso en los ejercicios muchas veces os pone lo que es una economía pequeña en relación con el exterior. Eso quiere decir que las modificaciones que pueden haber aquí pues no van a afectar, por ejemplo, la renta que pueda haber en la otra zona. Entonces aquí dicen que los precios de aquí y de allí están dados, hay plena movilidad de capitales, eso significa que si aquí, por ejemplo, sube el tipo de interés, pues vendría, digamos, una afluencia de capitales porque aquí sería más rentable invertir y no habría ninguna traba, ningún impedimento a que eso se pudiera hacer. Lo mismo que si allí el interés es más alto, pues habría, digamos, una transferencia de capitales de aquí hacia allí, a invertir allí. Bueno, pues eso se podría hacer con plena, digamos, con plena facilidad, no habría ningún impedimento a que eso fuese posible. Bueno, pues en una economía en la que todos esos supuestos se cumplen, se produce un incremento en las transferencias hacia los hogares. ¿Qué llevará a eso? Bueno, primero vamos a ver en nuestro modelo ISLM en qué afectaría eso a la curva, tanto IS como LM. Para eso me voy a fijar, aquí tengo el tipo de interés, el nivel de renta, y aquí tengo mi curva IS y mi curva LM. Vale, en un principio, pues yo tendré aquí una renta de equilibrio 1 y un tipo de interés de equilibrio 1. Si aumentan las transferencias hacia los hogares, eso significa que los hogares disponen de más renta disponible. Si tienen más renta disponible, podrán consumir más. Entonces, una de las componentes digamos, de la demanda aumenta. Si aumenta el consumo, aumenta la demanda. Al aumentar la demanda, pues aumenta la producción y ya vía multiplicador, pues esto se va a aumentar de nuevo el consumo, aumentará la inversión, bueno, historias. Entonces eso lo que va a provocar un aumento en la transferencia, en este tipo de modelo lo que va a provocar es un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha. ¿Eso qué significa? Bueno, la voy a poner en rojo. Sí, en rojo. ¿Eso qué significa? Esta será la nueva curva IS. Bueno, pues significa que habrá un nuevo tipo de renta, al que llamaré I2, y luego habrá un nuevo tipo de interés. Bien, ya os comenté que en principio al Banco Central, el que la renta haya aumentado, eso al Banco Central le va a importar, o sea, no es que no le importe, pero quiero decir que ahí no va a hacer nada. Pero lo que sí le va a preocupar es que el tipo de interés ha subido. ¿Por qué? Porque si el tipo de interés aquí es más subido, invertir aquí, invertir en bonos aquí es más rentable que invertir en bonos allí, porque en un principio
al ser el tipo de cambio fijo, se supone que el tipo de interés que hay en nuestra zona es el mismo que el tipo de interés que hay, o sea, de partida, los dos tipos de interés, el de aquí y el de allí, coinciden. Si se produce un desplazamiento de la curva IS, eso me va a modificar el tipo de interés aquí. Al modificar el tipo de interés aquí, el tipo de interés allí será más bajo, porque este ha subido. Entonces habrá una afluencia de capitales hacia acá. O sea, la gente que vive en la otra zona, pues querrá invertir aquí, pero para invertir aquí tendrán que coger euros. Tendrán que demandar euros, o sea, cambiar sus dólares por nuestros euros. Eso hará que la que la demanda de euros se eleve. Si se eleva la demanda de euros, lo que va a provocar es que el euro se aprecie, el euro coge fuerza. Entonces, digamos que se encarece, como si se demanda mucho de un objeto, pues ese objeto lo normal es que se encarezca. Eso es la moneda. ¿Qué significa? Cuando se demanda mucho de una moneda, esa moneda se encarece y se dice, en términos económicos, se dice que la moneda se aprecia. Significa que me tienes que dar más moneda de la otra zona para que yo te dé una de la mía. O sea que la moneda nuestra se encarece y eso elevaría el tipo de cambio. Eso significa que si antes se cambiaban 2 dólares por 1 euro, ahora al elevarse, o sea, al apreciarse nuestra moneda, igual en vez de darnos 2 dólares, ahora tienen que darnos 3 dólares. Y eso al Banco Central pues no le va a interesar. Tiene el compromiso de que el tipo de cambio se mantenga constante. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues contrarrestar esa subida de fuerza que ha tenido el euro. Entonces, si el euro ha cogido poder, se ha apreciado, pues vamos a hacer algo para que el euro pierda valor. Si se ha apreciado porque se demandaban muchos euros, pues nosotros vamos a hacer lo contrario. Lo que vamos a hacer es demandar dólares. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es comprar dólares. O sea, el Banco Central lo que hará será comprar dólares para que el dólar se aprecie. O sea, por un lado están tirando los de fuera del euro y el euro se va apreciando. Nosotros, para contrarrestar ese efecto, compramos dólares. Bueno, nosotros no, el Banco Central. El Banco Central se pondrá a comprar dólares para que el dólar se aprecie. Una vez que el dólar se aprecia y ya el tipo de cambio vuelve a ser el que era al principio, ahí ya deja de actuar. Y ese es el compromiso que tiene el Banco Central, actuar para que el tipo de cambio se mantenga fijo. Y siempre lo hará o bien comprando o bien vendiendo divisas. En este caso se produce, o sea, como yo compro dólares, divisas, se produce un incremento en las divisas. Un incremento en las divisas, como una partida de activos en el balance del Banco Central, va a provocar un incremento en la oferta monetaria. Eso me va a llevar a que la curva LM se va a desplazar horizontalmente hacia la derecha. Bueno, en este caso hacia abajo. Pero bueno, se desplazará hacia acá y me llevará a ver la idea. Imaginar que se desplaza hasta aquí. Bien, esta sería la nueva curva LM. Le pondré aquí una coma. ¿Qué pasará en este nuevo equilibrio? Ahora tengo que fijarme en la nueva curva IS y en la nueva curva LM. Pues ahora el nuevo punto de equilibrio estará aquí, que tendrá un nuevo nivel de renta superior a los dos anteriores y encima el objetivo era que el tipo de interés fuese el mismo que había al principio para que, digamos, frenar esa afluencia de capital exterior que lo que hacía era elevar, apreciar la moneda, digamos, interna. En el momento de que el tipo de interés se vuelve al valor inicial, como ya coincide con el que hay fuera, ya no habrá esa demanda de euros que había en un principio. Bien, entonces, trae todo este proceso de subir una curva, desplazar la otra, al final, en nuestra economía, en nuestra zona, ¿qué es lo que ha ocurrido? Aquí me dan 4 posibilidades. Me dicen que la inversión queda indeterminada. O sea, el incremento de la inversión puede ser que suba, puede ser que baje. Vamos a analizarlo. Mira, desde la posición inicial, en la que la renta valía eso, a la posición final, en la que la renta vale eso, la renta ha aumentado. O sea, la renta aumenta, el tipo de interés se mantiene. Entonces vamos a ir analizando las componentes de la demanda. Consumo.
consumo depende positivamente del nivel de renta. Si aumenta la renta, aumenta el consumo. El ahorro, pues lo mismo, si aumenta la renta, lo normal es que aumente el ahorro. La inversión depende de los factores, de la renta y del tipo de interés. El tipo de interés no cambia, ahí ni fu ni fa, la inversión ahí nada, pero la renta aumenta. Y si la renta aumenta, como depende positivamente de la renta, aumentará la inversión. O sea, la inversión deberá aumentar. Aquí sería, digamos, sería esa la solución. Aquí me dice que el consumo podría bajar. No, si aumenta la renta, tiene que aumentar el consumo. La inversión baja, no. La inversión que es determinada, no. La inversión va a subir. Más partida. El gasto público. El gasto público es la componente exógena, que no depende ni de la renta, en principio viene dada de fuera, ni de... Entonces el gasto público va a quedar igual. Los impuestos, si dependieran de la renta, si son proporcionales a la renta, al aumentar la renta, los impuestos aumentarían. En cuanto a las relaciones con el exterior, las exportaciones no van a cambiar porque las exportaciones dependen del tipo de cambio que se mantiene igual y del nivel de renta del exterior, de la otra zona, pero como nuestra economía es pequeña, cualquier cosa que pase aquí no va a influir en el nivel de renta que puedan tener allí. Entonces allí el nivel de renta va a quedar igual, pero eso significa que sea una economía pequeña. Y, por ejemplo, si nuestra economía fuese muy grande, si nuestra renta subiera, si eso haría, por ejemplo, incrementar las importaciones se compran de fuera y eso haría aumentar, por ejemplo, aumentarían las exportaciones de los otros, entonces su nivel de renta aumentaría. O sea, eso significa que la economía sea grande o pequeña. En nuestro caso, nuestra economía es una economía muy pequeñita que no va a modificar, digamos, los valores que puedan tener la economía de la otra zona. Entonces, las exportaciones en principio no van a cambiar, porque el nivel de renta allí no se va a ver afectado. Las importaciones nuestras sí van a cambiar, porque dependen del nivel de renta nuestro y del tipo de cambio, que no cambia, pero el nivel de renta sí cambia. Pero ese cambio no va a afectar, digamos, al nivel de renta, aunque aumenten las importaciones, que son sus exportaciones. Como nuestra economía es muy pequeña, eso no va a cambiar, digamos, lo que es la renta aquella, ¿vale? Eso en otros cursos sí que tendréis que tener en cuenta eso, pero aquí en este curso de momento no. En cuanto al mercado monetario, aumenta la oferta monetaria porque el Banco Central tenía el compromiso de dejar nivelado el tipo de cambio, entonces eso incrementó la compra de divisas, oferta monetaria. Y por el lado de la demanda monetaria, aumenta el nivel de renta y eso implica que aumenta la demanda por transacción. La especulativa, como el tipo de interés no ha cambiado, pues no tiene por qué cambiar. Y esto sería, digamos, una pequeña fotografía de qué le pasaría a nuestra economía. Muy bien, pues ejercicio resuelto. A ver si subo uno más de este tipo, donde el efecto empiece en la curva LM, porque los 3 vídeos que he subido han cambiado la curva IS, ahora subiré uno donde va a cambiar la curva LM, para que veáis qué consecuencias tiene que los cambios sean fijos cuando el cambio se produce en la curva LM. Muy bien, pues ejercicio resuelto y ya hasta el siguiente vídeo.